Tengo 63 años y creía que a esta altura de la vida ya lo había visto todo. Creía que conocía a mi hijo Miguel como a la palma de mi mano. Después de todo, lo crié solo desde que tenía 8 años, cuando su madre decidió que la vida de familia no era para ella y se marchó a Madrid sin mirar atrás. Fueron años difíciles, trabajando doble turno en la fábrica textil de Alcoy para darle todo lo que necesitaba. Me perdí partidos de fútbol, reuniones escolares, incluso mi propia salud quedó en segundo plano. Pero lo hice con amor, pensando que estaba construyendo algo sólido, una relación basada en el respeto mutuo y la gratitud. Qué equivocado estaba. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Todo comenzó a desmoronarse un martes de marzo de 2024. Era un día común, de esos en los que el sol primaveral de Alicante empieza a calentar de verdad y uno siente que la vida aún tiene cosas buenas por ofrecer. Miguel me había llamado el sábado anterior, con esa voz de hijo cariñoso que tanto me gustaba escuchar. «Papá, necesito pedirte un favor enorme. Un amigo mío, Alberto, se está mudando de piso y necesita recoger unos muebles de Elche. Mi coche es demasiado pequeño y pensé en tu camioneta. ¿Me la podrías prestar este fin de semana? Te la devuelvo el lunes sin falta, te lo prometo. Mi Ford Ranger 2020 era mi orgullo. La había comprado hacía 4 años, después de jubilarme de la fábrica con los ahorros de toda una vida de trabajo. Color gris metalizado, interior de cuero, sistema de navegación, todos los extras. No era solo un vehículo, era la representación física de que mis sacrificios habían valido la pena. Pero Miguel era mi hijo, y cuando un hijo te pide ayuda, simplemente dices que sí. Claro, mijo, pasa el sábado por la mañana a recogerla, pero cuídamela, ¿eh? Ya sabes lo que significa para mí. Descuida, papá, la trataré como si fuera mía. Esas palabras resonarían en mi cabeza durante semanas, cargadas de un significado que en ese momento no podía imaginar. El sábado llegó puntual, a las 9 de la mañana. Le entregué las llaves, le di un abrazo y le recordé que condujera con cuidado. Él sonrió, ese gesto que había visto crecer desde que era un niño pequeño, y se marchó. Confiaba en él completamente. El lunes pasó, luego el martes. Miguel me envió un mensaje. «Papá, perdona, Alberto tuvo complicaciones con la mudanza. Necesito la camioneta un par de días más. ¿No hay problema?» Le respondí que no había prisa, que la usara el tiempo necesario. Vivía solo en mi apartamento de 2 habitaciones, en el centro de Alicante. Mis necesidades eran mínimas. Podía caminar al mercado, a la farmacia, a tomar café con mis amigos del barrio. No me urgía el vehículo. El miércoles por la tarde, todo cambió. Estaba regando las plantas del balcón cuando sonó el timbre. Era Amparo, mi vecina del 4º piso, una señora de 70 años, con la que compartía café y conversaciones sobre la vida al menos 2 veces por semana. «Andrés, ¿tienes un momento? Necesito enseñarte algo». Entró con su tablet en la mano, esa que su nieta le había regalado y que había aprendido a usar con sorprendente habilidad. Tenía Facebook abierto. «Mira, estaba viendo las fotos que publica la hija de mi prima. Ya sabes, Laura, la que vive en Valencia. Y fíjate lo que encontré». Me mostró la pantalla. Tardé unos segundos en procesar lo que veía. Era una fotografía tomada frente a un hotel elegante en Valencia, uno de esos establecimientos de 4 estrellas del paseo marítimo. En la imagen aparecían 4 personas sonrientes: Miguel, su esposa Beatriz y 2 personas mayores que reconocí inmediatamente como Javier y Rosa, los padres de Beatriz. Todos vestidos para la ocasión, con ropa de fin de semana largo, maletas a sus pies.
Pero lo que me dejó sin respiración fue lo que estaba detrás de ellos, estacionada justo frente al hotel. Mi camioneta Ford Ranger gris metalizada, inconfundible con la pequeña abolladura en el parachoques trasero que nunca me había molestado en reparar, porque me recordaba el día que la compré y choqué suavemente contra un poste por la emoción. La foto es del domingo pasado, explicó Amparo con voz suave, como si supiera que cada palabra era una puñalada. Laura escribió: ¡qué envidia! Los Sánchez de fin de semana en Valencia. ¡Qué suerte tienen de tener un yerno tan atento! Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Leí y releí el pie de foto. Domingo pasado, Valencia, fin de semana. Mi camioneta no estaba ayudando a ningún Alberto con ninguna mudanza en Elche. Estaba a 170 kilómetros de distancia, siendo usada para un viaje familiar de placer del cual yo no sabía absolutamente nada. Andrés, yo no sabía si decirte o no, pero pensé que debías saberlo, murmuró Amparo, tocando mi brazo con genuina preocupación. Le agradecí, intentando mantener la compostura, y ella se marchó discretamente. Me quedé solo en el salón, mirando esa fotografía en mi propio móvil, porque le había pedido que me la enviara. Amplié la imagen. Podía ver las sonrisas, la complicidad, la alegría de un grupo familiar disfrutando de unas pequeñas vacaciones. Podía ver mi camioneta, mi esfuerzo de toda una vida convertido en atrezzo para la felicidad de otros. Respiré hondo varias veces, intentando calmar el temblor de mis manos. No quería sacar conclusiones precipitadas. Quizás había una explicación lógica. Quizás Alberto había cancelado la mudanza y Miguel, siendo el buen yerno que siempre había sido, decidió aprovechar para llevar a sus suegros de paseo. Quizás simplemente olvidó mencionármelo. Marqué su número. Sonó 4 veces antes de que contestara. «¿Papá? ¿Pasa algo?» Su voz sonaba normal, quizás ligeramente sorprendida por mi llamada a esas horas. «Miguel, ¿cómo va todo con la mudanza de Alberto?» Hubo una pausa. Apenas un segundo, pero suficiente para que mi instinto de padre se activara. «Bien, bien, ya casi terminamos. Mañana sin falta te devuelvo la camioneta, papá. Perdona la demora. ¿Dónde estás ahora?» Otra pausa, más larga. En Elche todavía. Alberto es un desastre organizando. Ya sabes cómo es. «Qué curioso», dije sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mi pecho. «Porque una amiga me envió una foto tuya del domingo pasado, en Valencia, frente a un hotel, con Beatriz y tus suegros, y mi camioneta». El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Podía escuchar su respiración acelerarse. «Papá, yo puedo explicarlo». «Explícalo entonces». «Mira, es que Alberto canceló en el último minuto, y Javier y Rosa llevaban meses queriendo visitar Valencia. Beatriz me pidió que los llevara y pensé que ya que tenía la camioneta, no vi el problema. Total, tú no la estabas usando». Cada palabra era como un martillazo. La desenvoltura, la falta de remordimiento, el tono de justificación, como si hubiera hecho algo perfectamente razonable. «¿No viste el problema? Miguel, me mentiste. Me dijiste que era para una mudanza. Me pediste prestado algo muy valioso para mí y lo usaste para algo completamente diferente sin siquiera consultarme. Papá, no exageres, es solo un coche». «No es solo un coche para mí, y lo sabes perfectamente. Mira, papá». Su voz cambió de tono, volviéndose más fría, casi irritada. «Javier y Rosa son mayores, tienen 60 y pico años. Merecen poder disfrutar de estas pequeñas escapadas mientras aún pueden hacerlo. Ellos merecen ese confort. Tú ya tuviste tu vida, ya viajaste, ya hiciste todo lo que querías hacer. Ahora es el turno de ellos». Me quedé paralizado. Literalmente no podía mover ni un músculo. Las palabras de mi hijo resonaban en mis oídos como una sentencia. «Tú ya tuviste tu vida».
Ellos merecen. Ahora es el turno de ellos. ¿Qué acabas de decir? Susurré porque no me salía la voz. Lo que oíste, papá. No seas egoísta. La camioneta estaba ahí sin usar. La aproveché para hacer felices a personas que lo merecen. No entiendo cuál es el drama. Colgué. No dije nada más, simplemente corté la llamada. Mis manos temblaban tanto que el móvil casi se me cae. Me senté en el sofá, el mismo sofá que había comprado de segunda mano cuando Miguel tenía 12 años, el mismo donde nos sentábamos a ver películas los domingos por la tarde, donde le ayudaba con los deberes de matemáticas, donde lloramos juntos cuando su abuelo murió. Tú ya tuviste tu vida. Esas 5 palabras me perseguirían durante días. Mi hijo, el niño al que había dado todo, acababa de decirme que mi tiempo había pasado, que mis necesidades, mis sentimientos, mi propiedad ya no importaban, que otras personas merecían más que yo el fruto de mi trabajo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, repasando mentalmente años de recuerdos. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a ver patrones que había ignorado, señales que había interpretado como amor filial, cuando quizás eran otra cosa muy diferente. Al día siguiente, Miguel me devolvió la camioneta sin decir palabra. La dejó estacionada frente a mi edificio, subió a dejar las llaves en el buzón y se marchó sin siquiera tocar el timbre. Revisé el vehículo. Estaba limpio, con el depósito lleno, sin un rasguño. Perfecto por fuera. Pero algo dentro de mí se había roto de forma irreparable. No sabía entonces que aquella fotografía en Valencia era solo la punta del iceberg. No sabía que los próximos meses me revelarían una verdad mucho más profunda y dolorosa sobre el hijo que creía conocer. Pero una cosa sí sabía con certeza absoluta mientras sostenía esas llaves en mi mano. Nada volvería a ser igual entre nosotros. Nunca. Los días que siguieron a aquella conversación fueron extraños. Me movía por mi rutina como un autómata. Preparaba café, leía el periódico, salía a caminar por el paseo marítimo, pero mi mente estaba en otra parte. Las palabras de Miguel habían abierto una grieta en mi percepción de la realidad, y por esa grieta empezaban a filtrarse recuerdos que había archivado como insignificantes, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Fue el viernes por la tarde, mientras organizaba papeles en mi escritorio, cuando encontré el sobre con las fotografías del cumpleaños de Javier del año anterior. Beatriz me las había dado impresas porque sabía que no era muy hábil con las tecnologías. Las observé una por una y algo me llamó la atención en una de ellas. Era la celebración en un restaurante de Benidorm, uno de esos lugares con vistas al mar donde el menú cuesta 50 euros por persona. En la imagen, Miguel estaba brindando con una copa de vino, radiante, rodeado de los padres de Beatriz y varios familiares de ellos. Yo no estaba en esa foto, de hecho ni siquiera me habían invitado a ese cumpleaños. Recordé que ese día Miguel me había llamado. «Papá, perdona, no podremos almorzar este domingo. Tengo un compromiso de trabajo ineludible. Un compromiso de trabajo un domingo». Y yo, confiado como siempre, le había dicho que no se preocupara, que lo dejáramos para la semana siguiente. Busqué en mi memoria otras ocasiones similares, mi propio cumpleaños número 62, apenas 13 meses atrás. Miguel había llegado 2 horas tarde a la comida que habíamos organizado en mi casa con una tarta comprada deprisa en la gasolinera. Se quedó 40 minutos, mirando constantemente el móvil y se marchó diciendo que Beatriz no se sentía bien. 2 días después, Amparo me comentó de pasada que los había visto esa misma noche cenando en un restaurante italiano del centro. Al parecer, Beatriz se había recuperado milagrosamente. Abrí mi ordenador, ese que mi nieto me había enseñado a usar durante la pandemia, y accedí a Facebook. Empecé a revisar el perfil de Beatriz,
algo que rara vez hacía. No tuve que buscar mucho. Las publicaciones estaban ahí, una tras otra, como un registro meticuloso de una vida familiar en la que yo era un fantasma. Agosto de 2023. Día maravilloso en la playa de Calpe con los mejores suegros del mundo. Gracias, Miguel, por este día perfecto. Fotografía de los cuatro en una paella gigante, risas, el mar de fondo. Yo estaba ese fin de semana en casa solo, porque Miguel me había dicho que tenían planes con amigos de la infancia de Beatriz. Octubre de 2023. ¡Qué detalle de mi marido! Llevando a mis padres a ver el musical de El Rey León en Madrid. El mejor yerno que pudieron pedir. Fotos en el teatro, entradas que debían haber costado al menos 200 euros. Ese mismo mes, Miguel me había pedido prestados 400 euros para un arreglo urgente del coche que no podía esperar. Diciembre de 2023. Nochebuena mágica con la familia. En la imagen estaban todos cenando en casa de Javier y Rosa. Miguel, Beatriz, los suegros, la hermana de Beatriz con su familia. Mesa elaborada, regalos, copas de champán. Esa Nochebuena yo la había pasado solo, porque Miguel me había explicado que ese año les tocaba celebrar con la familia de Beatriz, que era lo justo. El año que viene lo hacemos en tu casa, papá, te lo prometo. Una promesa que nunca se cumplió. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. No era solo la camioneta, era un patrón sistemático de exclusión, de mentiras piadosas, de prioridades claramente establecidas en las que yo ocupaba el último lugar. Y lo peor de todo es que había sido tan ingenuo, tan confiado, que no había visto lo evidente. Cerré el ordenador y decidí hacer algo que nunca antes había considerado necesario: investigar. Si Miguel había mentido sobre la mudanza de Alberto, ¿qué más había estado ocultando? Recordé que mi Ford Ranger tenía un sistema de telemetría conectado a una aplicación en el móvil. Cuando compré la camioneta, el vendedor me había explicado con entusiasmo todas las funcionalidades. Podía ver el nivel de combustible, la presión de los neumáticos, incluso el historial de kilometraje y rutas. Nunca le había prestado atención porque confiaba en mi forma de conducir y no veía la necesidad de controlar nada. Ahora, esa tecnología que había ignorado podía darme respuestas. Descargué la aplicación Ford Pass y me llevó 20 minutos y 3 llamadas al servicio de atención al cliente conseguir acceder. Cuando finalmente entré en mi cuenta, lo que vi me dejó helado. El sistema mostraba un registro completo de los últimos 90 días. Desde enero hasta marzo de 2024, mi camioneta había recorrido 2.847 kilómetros. Yo personalmente había hecho quizás 300, quizás 400 como mucho. Visitas al médico, compras en el supermercado grande de las afueras, alguna escapada a Alcoy a visitar a mi hermano Tomás. Y los otros 2.400 kilómetros. La aplicación me permitía ver rutas aproximadas basadas en el GPS. Amplié el mapa y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Había rutas a Málaga, un viaje de casi 500 kilómetros ida y vuelta. A Sevilla, más de 600. A Barcelona, casi 800. A Valencia, que ya conocía, 170 kilómetros cada trayecto, y según el registro, había hecho ese viaje no una, sino 3 veces en los últimos 2 meses. Miguel había estado usando mi camioneta de forma habitual, sistemática, sin mi conocimiento ni mi permiso, pero necesitaba más pruebas concretas. Recordé entonces el sistema de peajes. En España, la mayoría de autopistas tienen telepeaje, y yo había contratado el servicio Vía T para mi camioneta, vinculado directamente a mi cuenta bancaria. Las facturas llegaban por correo electrónico cada mes y yo las archivaba sin revisarlas demasiado porque mis gastos en peajes eran mínimos. Busqué en mi bandeja de entrada
Factura de enero, 32 euros. Febrero, 123 euros. Marzo, que aún no había cerrado completamente, ya iba por 185 euros. Descargué los detalles. Cada transacción estaba registrada con fecha, hora y ubicación exacta. Peaje de Alicante-Valencia, 5 de enero a las 9 de la mañana. Regreso el mismo día a las 8 de la tarde. Peaje de acceso a Málaga, 18 de enero. Peaje de Barcelona, 3 de febrero. Una tras otra transacciones que yo no había realizado en mi vehículo, pagadas con mi dinero. Hice los cálculos. 340 euros en peajes en 2 meses y medio. 340 euros que Miguel había gastado usando mi camioneta para llevar a sus suegros de paseo por toda España, mientras a mí me dejaba en casa con excusas baratas. Imprimí todo. Cada registro de kilometraje, cada factura de peaje, cada captura de pantalla de las rutas del GPS. Organicé los papeles en una carpeta, ordenados cronológicamente. Era metódico por naturaleza. 35 años trabajando en control de calidad en la fábrica textil me habían enseñado la importancia de la documentación precisa. Pero necesitaba entender el alcance completo de la situación. ¿Qué le estaba diciendo Miguel a los suegros sobre la camioneta? ¿Sabían ellos que era mía o les había hecho creer otra cosa? Esa respuesta llegó de la forma más inesperada. El martes siguiente bajé a tomar café en el bar de Paco, mi refugio habitual, a media mañana. Allí estaba Manolo, un viejo compañero de la fábrica, leyendo el periódico. «Andrés, tío, veo que tu hijo está prosperando», me dijo con una sonrisa mientras removía su cortado. El otro día lo vi en Benidorm, con una camioneta nueva preciosa. Se nota que le va bien en el trabajo. Me quedé paralizado con la taza a medio camino de los labios. ¿Camioneta nueva? Sí, hombre, una Ford Ranger gris, de esas grandes. Estaba con sus suegros, creo, llevándolos a comer. Los vi desde mi coche. ¡Qué suerte tienen de tener un yerno así, eh! Yo a mis hijas les digo siempre: buscad un hombre trabajador como Miguel. No dije nada. Me limité a asentir y cambiar de tema lo más rápido que pude. Pero las palabras de Manolo confirmaban mis peores sospechas. Miguel no solo estaba usando mi camioneta sin permiso, sino que la estaba presentando como suya. Estaba construyendo una imagen de yerno exitoso y generoso a costa de mi propiedad y mi dinero. Esa tarde llamé a mi hermano Tomás. Él vivía en Alcoy, a 40 minutos de Alicante, y siempre habíamos tenido una relación cercana. Le conté todo: la mentira inicial, las fotografías, los registros de kilometraje, los peajes, el comentario de Manolo. «Andrés», me dijo con esa voz grave que usaba cuando algo le preocupaba de verdad, «esto no es solo que te pidiera prestado el coche. Esto es... no sé ni cómo llamarlo. Es apropiación, es falta de respeto, es... joder, es traición. No quiero exagerar, Tomás». ¿Exagerar? Hermano, te ha estado mintiendo durante meses. Ha usado tu vehículo como si fuera suyo. Ha gastado tu dinero en peajes y encima va por ahí diciendo que la camioneta es suya. ¿Y tú crees que estás exagerando? Tenía razón. En el fondo lo sabía. Pero una parte de mí todavía se resistía a aceptar que mi hijo, mi único hijo, fuera capaz de esto. ¿Qué hago, Tomás? Primero, averigua toda la verdad. Necesitas saber exactamente qué ha estado haciendo y por qué. Y segundo, cuando tengas toda la información, decides cómo actuar. Pero Andrés, escúchame bien. No dejes que esto pase. Si permites que Miguel te trate así, le estás enseñando que puede hacerlo siempre. Esa noche, sentado en mi salón con todos los documentos esparcidos sobre la mesa, tomé una decisión. Necesitaba más información, necesitaba entender el alcance completo de lo que estaba pasando y, sobre todo, necesitaba protegerme.
Al día siguiente, viernes por la mañana, conduje hasta una tienda de electrónica especializada en el polígono industrial. Le expliqué al dependiente lo que necesitaba: un rastreador GPS profesional, discreto, que pudiera instalar en mi vehículo y monitorear desde mi móvil en tiempo real. «Tenemos justo lo que busca», me dijo, mostrándome un dispositivo del tamaño de una cajetilla de tabaco. Batería de larga duración, señal en tiempo real, historial de rutas, alertas de movimiento. Lo puede instalar usted mismo bajo el chasis con imanes. 180 €. Era caro, pero necesario. Pagué en efectivo, y esa misma tarde, en el garaje de mi edificio, me arrastré bajo la camioneta y coloqué el dispositivo en un hueco discreto del chasis, bien sujeto con los imanes industriales que venían incluidos. Descargué la aplicación en mi móvil y la configuré. Ahora podría saber exactamente dónde estaba mi camioneta en todo momento, cada movimiento, cada kilómetro, cada parada. No sabía entonces qué iba a descubrir. No sabía que lo que vendría a continuación superaría mis peores imaginaciones. Pero estaba preparado para enfrentar la verdad, fuera cual fuera, porque a mis 63 años había aprendido algo fundamental. El respeto no se mendiga, se exige, y yo estaba a punto de exigir el mío. Durante las siguientes 3 semanas me convertí en un detective de mi propia vida. El rastreador GPS que había instalado en la camioneta se convirtió en mi ventana a una realidad que jamás había imaginado. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era revisar la aplicación en mi móvil. Y cada día, lo que descubría me hundía un poco más en una mezcla de incredulidad y dolor. La primera alerta llegó el domingo siguiente a la instalación del dispositivo. Eran las 8:30 de la mañana cuando mi teléfono vibró. Vehículo en movimiento. Abrí la aplicación y vi el punto azul desplazándose desde el barrio donde vivían Miguel y Beatriz, en San Juan, hacia el norte. Seguí la ruta en tiempo real mientras tomaba mi café. La camioneta se dirigía a Altea, un pueblo costero precioso a 40 kilómetros de Alicante. Esperé. A las 11:15, el vehículo se detuvo frente a una dirección que la aplicación identificaba como Restaurante Casa Vital, un lugar conocido por sus arroces y sus vistas al mar. Busqué el restaurante en internet. Menú del día a 35 €, especialidad en marisco fresco. Definitivamente no era el tipo de sitio al que uno va solo o con amigos casuales. La camioneta permaneció estacionada allí durante 3 horas y media. 3 horas y media de una comida familiar larga y relajada. Regresó a San Juan a las 3 de la tarde. Ese mismo domingo por la noche, incapaz de contener mi curiosidad y mi rabia, busqué en Facebook. Beatriz había publicado una fotografía 2 horas antes. Los 4, Miguel, ella, Javier y Rosa, brindando con copas de vino blanco en una terraza con vistas al Mediterráneo. El texto decía: «Domingos perfectos con las personas que más queremos. Gracias, vida, por estas bendiciones». Mi camioneta aparecía parcialmente en el fondo de la imagen, estacionada como un trofeo. Los días siguientes revelaron un patrón sistemático y calculado. El miércoles, la camioneta viajó a Elche temprano en la mañana, se detuvo frente a una clínica privada durante 2 horas. Luego fue a un centro comercial y finalmente regresó a San Juan. Investigué la dirección de la clínica: Centro Médico San Rafael, especialistas en geriatría y traumatología. El viernes, otro viaje, esta vez a Murcia, 180 kilómetros en total ida y vuelta. La camioneta estuvo estacionada durante 4 horas frente a lo que Google Maps identificaba como un complejo de ocio con bolera, cines y restaurantes. Cada movimiento quedaba registrado. Cada kilómetro era una nueva puñalada. Pero yo necesitaba más que datos fríos en una pantalla. Necesitaba contexto, necesitaba entender qué estaba diciendo Miguel, cómo estaba justificando todo esto.
Fue entonces cuando recordé algo que mi nieto David me había enseñado durante una de sus visitas: cómo grabar llamadas telefónicas en mi móvil. En España, grabar una conversación telefónica es legal siempre que una de las partes involucradas consienta, y yo claramente consentía grabar mis propias conversaciones. David me había instalado una aplicación por si alguna vez necesitaba tener registro de algo importante con el banco o el seguro. Nunca imaginé que la usaría con mi propio hijo. El lunes siguiente, después de ver que la camioneta había hecho otro viaje no autorizado, llamé a Miguel. Activé la grabadora antes de marcar. «Hola, papá», respondió con voz alegre. «¿Qué tal todo?» «Bien, hijo. Oye, necesito la camioneta este fin de semana. Tomás y yo queremos ir a ver a unos primos a Albacete». Hubo una pausa breve, pero perceptible. «Ah, qué pena, papá. Justo este fin de semana la necesito yo. Tengo que ayudar a un compañero del trabajo con una mudanza». «¿Otra mudanza?» La misma excusa barata que había usado antes. ¿No puede usar su propio vehículo tu compañero? Es que tiene que mover muebles grandes, ya sabes. Necesita una camioneta. Entiendo. ¿Y qué día exactamente la necesitas? Desde el viernes por la tarde hasta el domingo. ¿Te parece bien si la recojo el viernes después del trabajo? Claro, Miguel, sin problema. Colgué y guardé la grabación con fecha y hora, pero no tenía ninguna intención de prestarle la camioneta. Quería ver qué hacía cuando se encontrara con que no podía disponer de ella. El viernes por la tarde, a las 6:30, sonó mi timbre. Era Miguel. «Hola, papá, vengo por las llaves de la camioneta». Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro de culpabilidad o vergüenza. No encontré nada. Solo la desenvoltura natural de alguien que se siente con derecho. «Miguel, he cambiado de planes. La necesito yo este fin de semana. Lo siento». Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa cordial se transformó en irritación mal disimulada. «Pero papá, habíamos quedado. Te dije que la necesitaba para la mudanza». «Y yo te dije que la necesito. Es mi camioneta, hijo. Pero es que ya le prometí a mi compañero que... Pues tendrás que buscar otra solución. Alquila una furgoneta. Hay empresas que las alquilan por 30 euros el día». Vi cómo apretaba la mandíbula, ese gesto que hacía desde niño cuando algo no salía como quería. «No puedo creerlo, papá. Una vez que te pido algo importante y me sales con esto». «Una vez», repetí lentamente. «¿Una vez?» Se dio cuenta de su error, pero ya era tarde. «Bueno, ya sabes a qué me refiero. Mira, olvídalo. Ya me las arreglaré». Se marchó sin despedirse, dejando tras de sí un portazo que resonó en toda la escalera. Esa noche no moví la camioneta del garaje. Y el sábado por la mañana revisé Facebook desde el perfil de Amparo, quien amablemente me había dado su contraseña para poder ver fotos de mis nietos cuando quiera. No había ninguna publicación nueva de Beatriz, ni el sábado ni el domingo. El lunes, la aplicación del GPS me mostró que la camioneta no se había movido en todo el fin de semana. Miguel no había podido usarla, y evidentemente los planes con los suegros se habían cancelado. Fue entonces cuando decidí llevar mi investigación un paso más allá. Necesitaba hablar con alguien que pudiera darme perspectiva legal sobre todo esto. No quería actuar impulsivamente, quería estar protegido, quería saber exactamente cuáles eran mis derechos y opciones. El martes por la mañana pedí cita con un abogado. No quería ir con cualquiera, así que llamé a Roberto Iglesias Martos, un viejo conocido del barrio que tenía su despacho en el centro de Alicante. Nos habíamos encontrado en el bar de Paco cientos de veces a lo largo de los años, compartiendo conversaciones sobre fútbol y política. «Andrés, ¿cuánto tiempo?», me saludó cordialmente cuando entré a su despacho el miércoles por la tarde.
Siéntate, por favor. ¿En qué puedo ayudarte? Le conté todo. Desde la mentira inicial hasta los viajes registrados por el GPS, pasando por los peajes, las publicaciones en redes sociales y el comentario de Manolo sobre que Miguel decía que la camioneta era suya. Roberto me escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un cuaderno. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Andrés, legalmente hablando, lo que tu hijo está haciendo tiene un nombre: apropiación indebida de uso. Si él te pide prestado un vehículo con una excusa falsa y luego lo usa para fines completamente diferentes, especialmente de forma reiterada, técnicamente está cometiendo un delito. ¿Un delito? Pero es mi hijo. Eso no cambia la naturaleza legal de los actos. Ahora bien, entiendo que no quieres denunciarlo penalmente, ¿verdad? No, por supuesto que no. Solo quiero que pare. Quiero recuperar mi propiedad y que me respete. Entonces, mi consejo es este. Primero, documenta absolutamente todo. Ya tienes los registros del GPS, las facturas de peajes, las grabaciones. Añade capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales donde aparece tu vehículo. Segundo, cambia las estrategias. Si sigue pidiéndote la camioneta, niégate educadamente pero con firmeza. Y tercero, prepárate para la posibilidad de que esto escale. Si Miguel está tan acostumbrado a usar tu vehículo, no va a renunciar fácilmente. ¿Qué más puedo hacer? Legalmente tienes derecho a instalar cualquier dispositivo de seguridad en tu propio vehículo. El GPS está bien. También puedes, si quieres llevar esto más lejos, requerir que te devuelva las llaves si le diste un juego adicional. Y si en algún momento descubres que está usando la camioneta sin tu permiso activo, puedes denunciarlo por hurto de uso. No quiero llegar a eso. Lo entiendo, pero quiero que sepas que tienes opciones legales si las necesitas. Y Andrés, hay algo más que debes considerar. ¿Qué? Si Miguel está dispuesto a mentirte y usar tu propiedad de esta manera, ¿qué más podría estar haciendo? Tienes otros bienes a tu nombre, propiedades, cuentas bancarias, seguros. La pregunta me golpeó como un puñetazo. No había pensado en eso. Tengo este apartamento, algunos ahorros en el banco, mi pensión, un seguro de vida. ¿Miguel es beneficiario de algo de eso? Del seguro de vida, sí. Y en mi testamento, obviamente, él es mi único heredero. Es mi único hijo. Roberto asintió lentamente. No te estoy diciendo que hagas nada drástico ahora, pero deberías revisar todos esos documentos, asegurarte de que todo está en orden y considerar si quieres hacer algún cambio. Al menos piénsalo. Salí del despacho de Roberto con la cabeza dando vueltas. Había entrado pensando que solo quería consejo sobre un problema con mi camioneta, y salí comprendiendo que el problema era mucho más profundo. No era solo sobre un vehículo, era sobre respeto, límites y la inquietante pregunta de cuánto podía confiar realmente en mi propio hijo. Esa noche, mientras revisaba una vez más todos los documentos que había reunido, mi móvil vibró. Era un mensaje de Miguel. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedo pasar mañana?» Le respondí que sí, pero esta vez sería yo quien controlaría la conversación. Esta vez tendría todas las cartas en la mano, porque lo que Miguel no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que mientras él había estado jugando con mi confianza durante meses, yo había estado documentando cada movimiento, cada mentira, cada traición, y pronto, muy pronto, esa documentación cambiaría todo. Miguel llegó a mi apartamento el jueves a las 7 de la tarde. Llevaba puesta una camisa azul que yo le había regalado en Navidad, un detalle que me pareció casi irónico. Lo invité a pasar y nos sentamos en el salón, el mismo lugar donde habíamos compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. Pero esta vez,
El ambiente era diferente. Yo estaba diferente. «Papá, necesito pedirte algo», comenzó, con esa voz suave que usaba cuando quería conseguir algo. «Javier y Rosa van a cumplir 40 años de casados el mes que viene. Beatriz y yo queremos organizarles un viaje especial, una sorpresa. 2 semanas recorriendo el norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria. Ya sabes, sitios que siempre han querido visitar pero nunca han tenido la oportunidad». Me quedé callado, observándolo. Continuó hablando cada vez más animado. «El tema es que alquilar un coche durante 2 semanas sale carísimo, más de 800 euros. Y pensé que, bueno, tú casi nunca usas la camioneta entre semana y sería perfecto para el viaje. Espacio, comodidad, todo lo que necesitan a su edad. ¿Qué te parece? Les haríamos muy felices». Ahí estaba. La petición que había anticipado gracias a una conversación que había escuchado días atrás. Porque lo que Miguel no sabía era que el miércoles anterior, mientras tomaba café en el bar de Paco, había visto su coche estacionado en la calle de enfrente. Por pura casualidad, o quizás por ese instinto que desarrollas cuando empiezas a desconfiar, me acerqué y lo vi dentro con Beatriz, discutiendo algo. Tenían las ventanillas ligeramente abiertas por el calor y sus voces llegaban claras. «Solo pídele la camioneta para el viaje de mis padres. 2 semanas, 3 como mucho. No va a decir que no, nunca te dice que no», había dicho Beatriz. «Ya veremos. Últimamente está raro con el tema de la camioneta. Pues invéntate algo emotivo. Dile que es para el aniversario de mis padres, que es importante. A tu padre le gusta sentirse útil». Esa conversación quedó grabada en mi memoria. Y ahora, sentado frente a Miguel, escuchaba exactamente el guión que Beatriz había sugerido. «Miguel», dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí mismo, «¿puedo enseñarte algo antes de responderte?». Abrí mi portátil, que había dejado preparado en la mesa del salón. En la pantalla tenía abierta la aplicación del GPS. Giré el ordenador hacia él. «¿Qué es esto?», preguntó frunciendo el ceño. «Es el historial de movimientos de mi camioneta durante los últimos 30 días. ¿Ves este viaje a Valencia del domingo pasado? 3 horas estacionada frente al restaurante Casa Vital. ¿Te suena?». Su rostro comenzó a palidecer. «Este otro viaje a Murcia, el viernes hace 2 semanas, 4 horas en el complejo de ocio Tader. Este a Elche, frente a la clínica San Rafael. ¿Quieres que siga?». «Papá, yo puedo explicar». «No hace falta, déjame mostrarte más cosas». Abrí otra carpeta en el escritorio. Documentos PDF de las facturas de Vía T. 340 euros en peajes durante 2 meses. Peajes que yo no he cruzado, rutas que yo no he hecho, todo pagado automáticamente desde mi cuenta bancaria. Saqué entonces las hojas impresas que había preparado esa misma tarde. Capturas de pantalla de Facebook. «Aquí estás tú, Beatriz, Javier y Rosa en Valencia, con mi camioneta de fondo». El texto dice: «Qué suerte tienen de tener un yerno tan atento. Aquí en Altea, brindando con vino. Domingos perfectos con las personas que más queremos. Aquí en Benidorm, el mes pasado, celebrando el cumpleaños de Javier, en aquel restaurante al que no me invitaste porque supuestamente tenías un compromiso de trabajo». Miguel intentó hablar, pero alcé la mano. «Todavía no he terminado. ¿Recuerdas cuando te negué la camioneta hace 2 semanas? Me dijiste que la necesitabas para ayudar a un compañero con una mudanza. Tengo grabada esa conversación, Miguel. La grabé legalmente, como me enseñó tu hijo, mi nieto David. ¿Quieres escucharla?». «Papá, por favor». Y por si fuera poco, continué, sintiendo cómo años de dolor y decepción salían finalmente a la superficie. «Tengo testimonios de al menos 3 personas que te han visto por ahí, diciendo que la camioneta es tuya. Manolo me lo dijo personalmente. Qué suerte que tu hijo tenga una camioneta nueva tan bonita». «¿Camioneta nueva? ¿Tuya?».
El silencio que siguió fue demoledor. Miguel estaba sentado en el borde del sofá, con las manos entre las rodillas, incapaz de mirarme a los ojos. «Dime, hijo», pregunté, y mi voz se quebró ligeramente en esa última palabra. «¿Por qué? ¿Por qué mentirme así? ¿Por qué usar mi propiedad como si fuera tuya? ¿Por qué gastar mi dinero sin mi permiso? Yo solo quería... ¿Querías qué? ¿Impresionar a tus suegros? ¿Hacerte el yerno generoso a mi costa? ¿Hacerles creer que eres alguien que no eres? No es eso, papá. Es solo que ellos merecen esas atenciones. Javier y Rosa han trabajado toda su vida, se han sacrificado mucho, y ahora que están mayores... ¿Y yo qué? Exploté levantándome del sillón. ¿Yo no trabajé toda mi vida? ¿Yo no me sacrifiqué? Te crié solo desde que tenías 8 años, trabajé en 2 turnos para pagarte los estudios. Me perdí mi propia vida para darte la tuya, y ahora resulta que ellos merecen, y yo no. No estoy diciendo eso. Es exactamente lo que dijiste. Cuando te llamé por lo de Valencia, me dijiste textualmente, ellos merecen ese confort. Tú ya tuviste tu vida. ¿Te acuerdas? Porque yo nunca voy a olvidar esas palabras, Miguel. Nunca. Se quedó callado, mirando al suelo. «Levántate», le ordené. «¿Qué?» «Que te levantes. Vamos a hacer una cosa. Vas a acompañarme ahora mismo a donde está aparcada mi camioneta y vas a darme todas las llaves que tengas. Todas. Y el mando del garaje, si te di uno». «Papá, no hace falta». «Sí hace falta. Mi abogado me recomendó que recuperara todo acceso que hayas podido tener a mi propiedad. Y eso es exactamente lo que voy a hacer». Bajamos en silencio al garaje. Miguel sacó de su llavero una copia de las llaves de la camioneta y un mando de garaje. Los dejó en mi mano sin decir palabra. «¿Beatriz tiene copia?», pregunté. Asintió levemente. «Pues mañana me las traes. Y ahora escúchame bien, porque voy a decir esto una sola vez». Lo miré directamente a los ojos, ese hombre de 35 años que era mi hijo, pero al que sentía que ya no conocía. He pasado las últimas semanas consultando con un abogado, organizando mis documentos, revisando mi testamento y mis seguros, y he tomado decisiones, Miguel, decisiones que son definitivas. Vi cómo tragaba saliva. Primero, estás fuera de mi testamento. Tengo propiedades valoradas en aproximadamente 120.000 euros. Este apartamento, un local comercial en Alcoy que compré hace años como inversión, algunos ahorros. Ya no vas a heredar nada de eso. «Papá, no puedes». «Claro que puedo. Es mi patrimonio, construido con mi trabajo, y decido yo qué hacer con él. Puede que lo done a una organización benéfica, puede que se lo deje a mi hermano Tomás para sus hijos. Todavía no lo he decidido, pero tú quedas fuera. Pero soy tu único hijo, y yo era tu único padre, y eso no te impidió tratarme como si no valiera nada. Segundo, a partir de este momento, cancelo el seguro médico privado de Sanitas que he estado pagando para ti durante los últimos 8 años. 240 euros mensuales que ya no voy a gastar. Si quieres seguro privado, págalo tú. No puedes hacer esto. Tercero, se acabó cualquier tipo de ayuda económica. Ni préstamos, ni regalos, ni... Solo esta vez, papá. Nada. Eres un hombre adulto con un trabajo. Aprende a vivir con tus propios recursos. Miguel tenía los ojos rojos, pero no sé si era de rabia o de vergüenza. Y cuarto, y más importante, esta relación nunca volverá a ser lo que era. Has roto algo que no se puede reparar, hijo. La confianza, el respeto. Me has mentido, me has usado, me has robado, porque sí, eso es lo que has hecho, robarme. Y luego has tenido el descaro de decirme que no merezco lo que otros merecen. Papá, lo siento, de verdad lo siento. ¿Lo sientes o sientes que te hayan descubierto? Porque durante meses no sentiste nada mientras usabas mi camioneta, gastabas mi dinero y mentías en mi cara. En ese momento sonó mi móvil. Era mi hermano Tomás, a quien había puesto al tanto de todo y le había pedido que estuviera disponible por si lo necesitaba. «Andrés,
¿Todo bien? Sí, Tomás. De hecho, ¿podrías venir? Estoy en el garaje de mi edificio con Miguel. Voy para allá. 10 minutos. Cuando Tomás llegó, le expliqué brevemente la situación delante de Miguel. Mi hermano, que siempre había sido más temperamental que yo, miró a mi hijo con una decepción que dolía físicamente. Miguel, te conocí cuando tenías 8 años. Vi cómo tu padre se dejó la vida entera por ti. Y ahora vienes a enterarte de que así es como le pagas. Deberías estar avergonzado. Tomás está aquí como testigo, expliqué. Testigo de que has devuelto las llaves y de lo que acabo de comunicarte. Si en algún momento futuro hay cualquier disputa legal, él podrá testificar. Miguel se giró para marcharse, pero se detuvo. ¿Y ahora qué, papá? Simplemente me borras de tu vida. No te estoy borrando, Miguel. Tú solo te estás ganando las consecuencias de tus actos. Si algún día, dentro de mucho tiempo, demuestras con hechos, no con palabras, que has entendido la gravedad de lo que hiciste, quizás podamos hablar. Pero ese día está muy lejos, muy lejos. Lo vi alejarse hacia su coche, con los hombros caídos. Una parte de mí, esa parte de padre que nunca muere completamente, quiso correr tras él y decirle que todo estaba bien. Pero la parte más fuerte, la que había aprendido en estas semanas, que el respeto no se mendiga, permaneció firme. «Has hecho lo correcto», dijo Tomás, poniendo una mano en mi hombro. «No sé si lo he hecho bien o mal, hermano. Solo sé que era lo que tenía que hacer». Esa noche, solo en mi apartamento, lloré por primera vez en años. No lloraba por la camioneta ni por el dinero. Lloraba por el hijo que creí tener y que quizás nunca existió realmente. Lloraba por los años de ingenuidad, por las señales ignoradas, por la confianza mal depositada. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, me lavé la cara, me preparé una manzanilla y tomé una decisión. Iba a vivir el resto de mi vida según mis propios términos. Ya había dado suficiente, ahora era mi momento. Y Miguel, quisiera o no, iba a aprender que en la vida todo tiene consecuencias. Los días que siguieron a aquel enfrentamiento en el garaje fueron extrañamente liberadores. Por primera vez en meses, quizás en años, sentía que había recuperado el control de mi propia vida. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de revisar el GPS para ver dónde estaba mi camioneta. Ahora despertaba, preparaba mi café tranquilamente y decidía qué hacer con mi día sin ese peso constante en el pecho. Pero la paz que había encontrado pronto se vio interrumpida por las ondas expansivas de mis decisiones. El lunes siguiente recibí una llamada de Beatriz. Fue la primera vez que hablábamos directamente desde que todo había estallado. «Andrés, necesitamos hablar». Su voz sonaba tensa, casi acusatoria. «Miguel está destrozado, no come, apenas duerme. ¿Sabes lo que le has hecho?» Respiré profundamente antes de responder. «Beatriz, yo no le he hecho nada a Miguel. Él se lo ha hecho a sí mismo con sus mentiras y su falta de respeto. Eres su padre. Se supone que los padres perdonan, que apoyan a sus hijos pase lo que pase. Apoyar no significa permitir que te falten al respeto, y perdonar no significa olvidar las consecuencias. Miguel es un hombre adulto, no un niño. Pero quitarlo del testamento, cancelar su seguro médico, eso es demasiado cruel, y mis padres están devastados». Esa última frase me sorprendió. «¿Tus padres? ¿Qué tienen que ver ellos en esto?» Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Ellos se enteraron de todo. De que Miguel les había mentido sobre la camioneta, de que nunca fue suya, de que la usaba sin tu permiso. Están muy avergonzados. Así que la verdad había salido a la luz. Me lo imaginaba, pero escucharlo confirmado me produjo una satisfacción amarga. «Beatriz, tú sabías todo desde el principio, ¿verdad? Sabías que Miguel me estaba mintiendo. Te escuché ese día en el coche,
planeando cómo manipularme para conseguir la camioneta. Su respiración se aceleró. Yo solo quería que mis padres fueran felices. Ellos se merecen cosas buenas después de todo lo que han trabajado. ¿Y yo no? Yo no me merezco respeto en mi propia familia. ¿Sabes cuántas veces Miguel rechazó invitaciones mías para estar con tus padres? ¿Cuántas veces me mintió sobre sus planes para poder llevarlos a ellos de paseo con mi propio vehículo? Nosotros nunca quisimos hacerte daño, pues lo hicieron. Y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Todos ustedes. Colgué antes de que pudiera responder. No tenía más que decir. Esa misma tarde tomé una decisión que había estado considerando durante días. Publiqué un anuncio en Internet. Ford Ranger 2020, 78.000 kilómetros, perfectas condiciones, precio negociable. No quería quedarme con ese vehículo. Cada vez que lo veía, recordaba todo lo que había pasado. Necesitaba desprenderme de esa conexión material con el dolor. Las llamadas empezaron a llegar casi inmediatamente. La camioneta estaba en excelentes condiciones y el precio que pedía era justo. En menos de una semana, un empresario de construcción de Elche me ofreció 28.500 euros en efectivo. Acepté sin pensarlo 2 veces. El día que entregué la camioneta sentí una mezcla de alivio y melancolía. Alivio porque cerraba ese capítulo de mi vida. Melancolía porque ese vehículo había representado un logro importante, el premio a toda una vida de trabajo. Pero ya no era solo una camioneta. Era el símbolo de una traición y necesitaba liberarme de él. Con el dinero en mi cuenta bancaria hice algo que jamás me había permitido hacer, invertir en mí mismo de forma generosa y sin culpa. Durante toda mi vida había sido austero, ahorrativo, siempre pensando en el futuro, en dejarle algo a Miguel. Pero ahora, a mis 63 años, comprendí que merecía disfrutar del fruto de mi trabajo. Entré a una agencia de viajes en el centro de Alicante. La chica que me atendió, una joven llamada Patricia de unos 30 años, me sonrió con genuina amabilidad. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero hacer un viaje por Europa, en tren, 3 semanas, quizás un mes. Quiero ver ciudades que siempre he soñado visitar, pero nunca tuve tiempo ni dinero para hacerlo. Sus ojos se iluminaron. ¡Qué maravilloso! ¿Tiene algún destino específico en mente? Praga, Viena, Budapest, quizás Cracovia, ciudades con historia, con cultura. Lugares donde pueda caminar, sentarme en un café y observar la vida pasar. Durante las siguientes 2 horas, Patricia y yo diseñamos el viaje de mis sueños. Hoteles cómodos pero no excesivos. Pase de tren Interrail para mayores de 60 años. Itinerario flexible que me permitiera quedarme más tiempo en los lugares que me gustaran. El costo total, 6.200 euros, todo incluido. Es mucho dinero, murmuré, más para mí mismo que para ella. Señor Andrés, me dijo Patricia con una sonrisa cálida, si puedo darle un consejo no profesional, la vida es ahora. No sé qué le ha traído aquí hoy, pero veo en sus ojos que este viaje es importante para usted. No es un gasto, es una inversión en su felicidad. Pagué el viaje completo esa misma tarde. Mi partida estaba programada para mediados de mayo, dentro de 3 semanas. 3 semanas para prepararme, para cerrar todos los asuntos pendientes, para comenzar esta nueva etapa de mi vida. Mientras tanto, el efecto dominó de mis decisiones seguía expandiéndose. Una tarde, mientras tomaba café con Amparo en mi balcón, ella me contó algo que me sorprendió. Andrés, no sé si debería decirte esto, pero creo que mereces saberlo. Mi sobrina Marta, ¿te acuerdas de ella? Trabaja en el mismo edificio que Beatriz, en esa gestoría del centro. Me contó que Beatriz y Miguel están teniendo problemas serios en su matrimonio. No me sorprende, respondí, dando un sorbo a mi café. Al parecer, cuando Javier y Rosa se enteraron de todo, se sintieron utilizados.
Les molestó mucho que Miguel les hiciera creer que la camioneta era suya, que los había estado llevando de paseo, presumiendo de algo que no era verdad. Rosa le dijo a Beatriz que se sentía humillada, que todos en su círculo de amistades ahora sabían que el yerno generoso era en realidad un mentiroso. Sentí una punzada de satisfacción que no me enorgullecía, pero tampoco podía negarse. «Y hay más», continuó Amparo. «Miguel está trabajando turnos extras de técnico informático en una empresa de mantenimiento. Por las tardes hace reparaciones a domicilio. Marta dice que Beatriz está resentida porque ya no pueden permitirse el estilo de vida que llevaban. Salir a restaurantes, esas escapadas de fin de semana, todo eso ha terminado. Ese estilo de vida lo financiaba yo sin saberlo», dije amargamente. «Entre el seguro médico que pagaba, los préstamos que nunca me devolvía, el uso gratuito de mi camioneta, Miguel vivía por encima de sus posibilidades gracias a mi dinero». En ese momento comprendí algo importante. No había quitado a Miguel del testamento por venganza. Lo había hecho para obligarlo a crecer, a enfrentar la realidad de sus propias capacidades económicas sin muletas. ¿Era cruel? Quizás. ¿Era necesario? Absolutamente. Los días previos a mi viaje los pasé preparándome meticulosamente. Actualicé mi testamento oficial ante notario, nombrando como herederos principales a mi hermano Tomás y a mis 3 sobrinos, con donaciones específicas para 2 organizaciones benéficas locales que siempre me habían inspirado, un comedor social y una residencia para ancianos sin recursos. Miguel no aparecía mencionado en ninguna parte del documento. También me reuní nuevamente con Roberto, mi abogado, para asegurarme de que todos mis papeles estaban en orden. «Andrés, has tomado decisiones importantes», me dijo mientras revisábamos los documentos. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Una vez firmado ante notario, el testamento es oficial». «Completamente seguro, Roberto. Miguel tuvo todas las oportunidades del mundo para ser honesto conmigo, para tratarme con respeto. Eligió otro camino. Ahora yo elijo el mío. ¿Y si algún día quiere enmendarse? Si ese día llega, y si sus acciones, no sus palabras, me demuestran un cambio real, entonces podré reconsiderar algunas cosas. Pero no voy a vivir esperando ese momento. Voy a vivir para mí». La semana antes de mi viaje, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje de Javier, el padre de Beatriz. Era la primera vez que él y yo nos comunicábamos directamente desde que todo había estallado. «Andrés, soy Javier Sánchez. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo ocurrido, pero Rosa y yo quisiéramos hablar contigo. ¿Podrías darnos unos minutos? Podemos ir a tu casa o encontrarnos donde tú prefieras». Dudé durante horas antes de responder. Finalmente, acordamos vernos en un café neutral, el bar de Paco, en territorio conocido para mí. Llegaron puntuales, ambos con aspecto cansado y avergonzado. Nos sentamos en una mesa del rincón, lejos de oídos curiosos. «Andrés», comenzó Javier sin rodeos, «venimos a pedirte disculpas. Rosa y yo no teníamos idea de lo que Miguel estaba haciendo. Creímos genuinamente que la camioneta era suya, que nos llevaba de paseo porque quería hacernos felices». Rosa asintió con los ojos húmedos. Cuando nos enteramos de la verdad, nos sentimos terribles, usados y profundamente avergonzados. Hemos vivido toda nuestra vida con honradez, Andrés. No somos personas que se aprovechen de otros. «Lo sé», respondí sinceramente. «Nunca pensé que ustedes estuvieran implicados conscientemente». «Miguel nos engañó a todos», continuó Javier. «A ti peor que a nadie, pero también a nosotros. Y Beatriz, nuestra hija, sabía la verdad y no nos dijo nada. Eso nos ha dolido mucho». «¿Por qué me cuentan esto?», pregunté. «Porque queremos que sepas que no aprobamos lo que hicieron», dijo Rosa con voz firme.
y porque hemos tomado distancia de ellos. No iremos más a esas comidas dominicales, no aceptaremos más favores. Les hemos dicho que necesitan aprender a vivir con sus propios recursos y sin mentiras. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Había asumido que los padres de Beatriz estarían del lado de su hija, defendiendo a la pareja. Pero aquí estaban, asumiendo su propia decepción y estableciendo límites. Aprecio que hayan venido, dije finalmente, y acepto sus disculpas, aunque no las necesitaban. Ustedes no hicieron nada malo. Queremos que sepas algo más, añadió Javier. Miguel vino a vernos hace unos días pidiendo dinero prestado. Dijo que estaban en apuros económicos ahora que tú no los ayudas. Le dijimos que no. ¿Le dijeron que no? Repetí sorprendido. Le dijimos que es un hombre adulto con un trabajo estable, que si tiene problemas económicos es porque ha estado viviendo por encima de sus posibilidades, probablemente gracias a tu apoyo, y que es hora de que madure. Sentí un respeto renovado por esta pareja de ancianos que, a pesar del dolor de ver a su hija en dificultades, elegían el camino difícil de no ser facilitadores. Nos despedimos con un apretón de manos sincero. Mientras los veía alejarse, tomados del brazo, comprendí que las consecuencias de las acciones de Miguel se extendían mucho más allá de nuestra relación padre-hijo. Había creado grietas en múltiples relaciones, había perdido el respeto de sus suegros, había puesto en jaque su matrimonio. ¿Y todo por qué? Por orgullo, por querer aparentar algo que no era. El domingo antes de mi viaje, publiqué algo en mi Facebook. Era la primera vez en meses que compartía algo personal. Subí una foto del itinerario de mi viaje, con los billetes de tren ya impresos, y escribí: a los 63 años he aprendido que nunca es tarde para vivir la vida que uno merece. El próximo miércoles comienzo una aventura por Europa que llevo soñando desde hace décadas. Praga, Viena, Budapest me esperan. A veces, las despedidas dolorosas abren espacio para nuevos comienzos. Aquí voy. La publicación recibió decenas de comentarios de amigos y conocidos felicitándome, animándome, algunos incluso confesando que mi decisión los inspiraba a perseguir sus propios sueños postergados. Miguel no comentó, pero sé que lo vio, porque Amparo me dijo que Beatriz había comentado con una compañera de trabajo que yo estaba despilfarrando la herencia de Miguel en viajes egoístas. La herencia de Miguel. Como si mi dinero le perteneciera por derecho divino. Esa frase solo confirmó que había tomado las decisiones correctas. El miércoles 15 de mayo de 2024 amaneció con un cielo despejado sobre Alicante, como si el universo conspirara para darme la despedida perfecta. Mi maleta estaba preparada desde la noche anterior, ropa cómoda, un par de buenos zapatos para caminar, mi cámara fotográfica, los medicamentos que tomaba para la presión y un cuaderno nuevo que había comprado específicamente para este viaje. Quería documentar todo, escribir mis impresiones, capturar no solo imágenes, sino también emociones. Tomás llegó a las 8 de la mañana para llevarme a la estación de tren. Mi hermano había insistido en acompañarme, y yo había aceptado agradecido. Mientras cargaba mi maleta en su coche, eché un último vistazo a mi edificio, a ese apartamento que había sido mi hogar durante tantos años. ¿Nervioso?, preguntó Tomás mientras conducíamos hacia la estación. Un poco. Hace décadas que no hago un viaje así. La última vez que salí de España tenía 40 años y fue un viaje de trabajo a Francia que duró 3 días. Te lo mereces, hermano. Te lo mereces más que nadie que conozca. En la estación Alicante Terminal, mientras esperábamos en el andén, Tomás me entregó un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo cuando estés en el tren. Es solo algo que quería que tuvieras. Nos abrazamos con fuerza. Mi hermano menor, que ahora tenía 60 años, había estado a mi lado en los peores momentos de esta crisis. Su apoyo había sido fundamental.
Cuídate mucho, Andrés, y disfruta cada segundo. Mándame fotos, llámame cuando quieras hablar y sobre todo, vive. El tren AVE a Madrid salió puntual a las 9:15. Una vez acomodado en mi asiento, abrí el sobre de Tomás. Dentro había 500 euros en billetes y una nota escrita a mano. Hermano, este dinero es para que te des algún capricho extra que no hayas planeado. Una cena especial, una excursión inesperada, lo que te haga feliz en el momento. No es un préstamo, es un regalo de alguien que te admira más de lo que las palabras pueden expresar. Disfruta tu libertad merecida. Con todo mi cariño, Tomás. Tuve que apartar la mirada hacia la ventanilla para que los otros pasajeros no me vieran con los ojos húmedos. Después de tanto dolor, estos gestos de amor genuino me recordaban que no toda mi familia me había fallado. El viaje hasta Madrid duró 2 horas y media. Desde allí tomé otro tren que me llevaría hasta Barcelona, donde pasaría la noche antes de cruzar la frontera hacia Francia al día siguiente. Todo el trayecto lo pasé mirando por la ventana, observando el paisaje español que conocía pero que ahora veía con ojos diferentes. Ojos de alguien que había decidido recuperar su vida. En Barcelona cené solo en un restaurante cerca de mi hotel, un lugar modesto pero acogedor, donde el camarero, al notar que viajaba solo, se tomó el tiempo de charlar conmigo sobre mi itinerario. Me recomendó lugares en Praga que no estaban en las guías turísticas, pequeños cafés donde los locales tomaban su cerveza. Esa noche, en mi habitación de hotel, publiqué mi primera foto del viaje en Facebook. La vista desde mi ventana, las luces de Barcelona brillando en la noche. El texto decía simplemente: Día 1, primera parada, la aventura comienza. Los comentarios llegaron rápidamente. Amigos de toda la vida, antiguos compañeros de la fábrica, vecinos del edificio, todos enviando buenos deseos y ánimos. Revisé cada comentario con una sonrisa. Miguel no estaba entre ellos. Los siguientes días fueron una revelación. El tren nocturno de Barcelona a Montpellier, luego a Lyon, después a Ginebra y finalmente a Zúrich, desde donde tomaría la conexión a Praga. Cada ciudad era un pequeño descubrimiento, cada conversación con otros viajeros una ventana a vidas diferentes. En el tren a Praga, conocí a Wilhelm, un alemán jubilado de 70 años que viajaba solo por Europa desde hacía 6 meses. ¿6 meses? Pregunté asombrado. Mi esposa murió hace 2 años. Me explicó con una sonrisa melancólica. Pasamos 50 años diciéndonos algún día viajaremos por Europa. Ese día nunca llegó. Ahora viajo por los dos, cumpliendo la promesa que no pudimos cumplir juntos. Su historia me conmovió profundamente. Me hizo pensar en todas las promesas que yo mismo me había hecho y había postergado, siempre priorizando a otros, siempre esperando el momento perfecto que nunca llegaba. Nunca es tarde, me dijo Wilhelm, como si leyera mis pensamientos. Mientras tengamos salud y voluntad, nunca es tarde para vivir. Praga me dejó sin palabras. La ciudad era exactamente como la había imaginado en mis sueños. El puente de Carlos al amanecer, el reloj astronómico, las callejuelas del barrio judío, los cafés con olor a turtleneck y cerveza recién servida. Me hospedé en una pensión del barrio de Malá Strana, regentada por una pareja checa que apenas hablaba español, pero que se comunicaba con gestos amables y sonrisas genuinas. Cada mañana salía a caminar sin rumbo fijo, descubriendo rincones, sentándome en bancos de parques a observar la vida pasar. Tomaba fotografías no solo de monumentos, sino de momentos. Un anciano alimentando palomas, una pareja joven besándose bajo un árbol, niños jugando en una fuente, y cada noche, en la tranquilidad de mi habitación, escribía en mi cuaderno, no solo sobre lo que veía, sino sobre lo que sentía. Reflexiones sobre la vida que había vivido, sobre la relación con Miguel,
sobre los errores y aciertos, sobre el perdón y los límites. Mayo 21, 2024. Praga. Hoy comprendí algo importante mientras observaba el río Moldava. Perdonar no significa olvidar, y establecer límites no significa dejar de amar. Puedo amar a Miguel y aún así mantenerme firme en las consecuencias que establecí. Una cosa no cancela la otra. De Praga viajé a Viena, y la capital austríaca me recibió con su elegancia imperial. Los palacios, los museos, la música que parecía brotar de cada esquina. Me permití un capricho con el dinero de Tomás. Asistí a un concierto de música clásica en el Musikverein, sentado en una butaca de terciopelo rojo, escuchando a Mozart, interpretado por una orquesta magistral. Durante el intermedio, una mujer elegante de unos 65 años, sentada a mi lado, me habló en un español perfecto con acento argentino. Es su primera vez en Viena, ¿verdad? Se le nota en los ojos, esa mezcla de asombro y felicidad. ¿Tan obvio es?, respondí con una sonrisa. Solo para quien sabe mirar. Me llamo Graciela. Vivo aquí desde hace 30 años, pero sigo siendo argentina de corazón. Durante el segundo intermedio, Graciela y yo conversamos sobre nuestras vidas. Le conté de forma resumida por qué estaba haciendo este viaje solo a los 63 años. Ella escuchó con atención y comprensión. Andrés, ¿puedo decirle algo que aprendí tarde en la vida? Los hijos no son inversiones que deban darnos retorno. Son personas independientes con sus propias vidas, errores y aciertos. Usted hizo su trabajo como padre, lo crió, lo educó, le dio amor. Lo que Miguel haga con todo eso es su responsabilidad, no la suya. Sus palabras resonaron en mí durante días. Desde Viena continué a Bratislava por un día, luego a Budapeste, donde me quedé 5 días completos. La capital húngara me cautivó con sus contrastes. El Danubio dividiendo Buda de Pest, los baños termales donde pasé tardes enteras relajándome, los ruin bars del barrio judío donde la historia y la modernidad convivían en armonía caótica. Una tarde, sentado en un café junto al Danubio, publiqué una foto del río con el Parlamento húngaro de fondo. El texto decía, junio 3, 2024, Budapeste. He aprendido que a veces hay que perder para ganar. Perdí la imagen que tenía de mi hijo, pero gané el respeto por mí mismo. Perdí una relación basada en mentiras, pero gané la libertad de vivir en verdad. No sé si esto es felicidad plena, pero es paz. Y después de los últimos meses, la paz es más valiosa que el oro. Esta publicación generó más reacciones que cualquier otra. Decenas de personas, algunas que apenas conocía, compartieron sus propias historias de límites establecidos, de relaciones tóxicas cortadas, de libertad recuperada. Me di cuenta de que mi historia resonaba en otros, porque el dolor de la traición familiar es universal. Entre los comentarios había uno de un nombre que no esperaba ver. David, mi nieto de 18 años, el hijo mayor de Miguel. Abuelo, he seguido tu viaje desde el principio. Quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Papá está mal, pero es su culpa. Estoy orgulloso de ti por vivir tu vida. Cuando regreses, me gustaría verte si tú quieres. Te quiero. Leí ese mensaje una y otra vez. David era casi adulto, suficientemente maduro para entender las complejidades de la situación. Su apoyo significaba más de lo que podía expresar. Le respondí públicamente, David, me encantaría verte cuando regrese. Eres siempre bienvenido en mi vida. Te quiero mucho, nieto. Los últimos días de mi viaje los pasé en Cracovia, Polonia. Visité Auschwitz, una experiencia que me dejó profundamente conmovido y que puso en perspectiva todos mis problemas personales. Ver la capacidad humana para la crueldad, pero también para la resistencia y la esperanza, me recordó que mis propias dificultades, aunque dolorosas,
eran manejables. El 1 de junio tomé el tren de regreso. Múltiples conexiones que me llevarían de vuelta a España en 3 días, comparadas en ciudades donde ya había estado, cerrando el círculo del viaje. Llegué a Alicante el 4 de junio por la tarde. Tomás me esperaba en la estación, sonriente. «Mírate, estás bronceado, más delgado, y juraría que hasta caminas diferente». «Me siento diferente, hermano. Me siento como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo». Esa noche, en mi apartamento, descargué todas las fotografías del viaje, cientos de imágenes que contaban la historia de un hombre redescubriéndose a sí mismo. Seleccioné las mejores y creé un álbum en Facebook titulado 3 semanas de libertad. La respuesta fue abrumadora, pero lo que más me impactó fue un mensaje privado que recibí 2 días después. Era de Rosa, la madre de Beatriz. «Andrés, Javier y yo hemos visto las fotos de tu viaje. Te ves feliz, en paz. Queríamos que supieras que Miguel y Beatriz se han separado temporalmente. Ella se mudó con nosotros, con los niños. Miguel está viviendo solo en un apartamento alquilado más pequeño. Los problemas económicos, sumados a la pérdida de confianza, fueron demasiado para su matrimonio. No te digo esto para que te sientas culpable, sino para que sepas la realidad. Las consecuencias que estableciste están teniendo efecto. Miguel está trabajando duro, parece más humilde, pero tiene un largo camino por delante. Espero que estés bien, Rosa». Leí el mensaje varias veces. Sentí una mezcla de emociones. Tristeza por el fracaso del matrimonio de mi hijo, pero también una extraña sensación de validación. Las consecuencias eran reales, tangibles, y estaban forzando a Miguel a enfrentar la persona en la que se había convertido. No respondí inmediatamente. Necesitaba procesar la información. Una semana después de mi regreso, David vino a visitarme. Alto, delgado, con los ojos inteligentes que recordaban a su abuelo materno, se sentó en mi salón y hablamos durante horas. «Abuelo, papá está destrozado, pero creo que por primera vez en su vida está entendiendo que sus acciones tienen consecuencias reales». «¿Cómo estás tú con todo esto, David?» «Triste por mi familia, pero no sorprendido. Siempre vi cómo papá priorizaba a los padres de mamá sobre ti. Me molestaba, pero era niño, no sabía cómo decirlo. Ahora soy adulto y puedo elegir. Yo elijo tenerte en mi vida, abuelo, independientemente de lo que pase entre tú y papá». Esas palabras sanaron algo dentro de mí que no sabía que estaba roto. Septiembre llegó con el inicio del otoño. 5 meses habían pasado desde aquel día de marzo, cuando todo comenzó. Miguel y yo no habíamos hablado directamente en todo ese tiempo. Él no había intentado contactarme, y yo no había buscado contacto. Pero la vida tiene formas curiosas de cerrar círculos. Una tarde de septiembre, mientras regaba las plantas del balcón, vi una figura familiar en la calle. Miguel estaba de pie frente a mi edificio, mirando hacia arriba, claramente indeciso sobre si subir o no. No bajé. No lo invité a subir, simplemente observé desde mi balcón hasta que finalmente se alejó, con los hombros caídos, caminando despacio. Esa noche escribí en mi cuaderno de viaje, que había seguido usando como diario, septiembre 18, 2024. Vi a Miguel hoy. No hablamos. Quizás algún día lo hagamos. Quizás no. He aprendido que el amor de padre no significa sacrificar tu dignidad. He aprendido que puedes amar a alguien y aún así mantener la distancia necesaria para tu propia paz mental. He aprendido que a los 63 años la vida puede comenzar de nuevo si tienes el valor de dejarla. Cerré el cuaderno y miré las fotografías de mi viaje que había enmarcado y colgado en la pared. Praga, Viena, Budapeste, momentos de libertad capturados en el tiempo. Mi teléfono sonó. Era David
invitándome a cenar con él y su novia el próximo fin de semana. Acepté con alegría. La vida continuaba, no con el final feliz de reconciliación que algunos esperarían, no con el hijo arrepentido pidiendo perdón de rodillas, pero continuaba con algo quizás más valioso: paz, dignidad y la certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Miguel tendría que caminar su propio camino ahora, aprender sus propias lecciones, vivir con las consecuencias de sus decisiones. Yo ya había caminado el mío, había aprendido las mías, y ahora vivía en paz con las decisiones que había tomado. A los 63 años, había descubierto que nunca es tarde para exigir respeto, para establecer límites, para vivir con dignidad. Y esa lección, dolorosa como había sido aprenderla, valía más que cualquier herencia que pudiera dejar. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.